Entonces ya vamos a empezar. Nada, me presento. Mi nombre es Tomás Romero. Soy un miembro de Unimed Debate desde hace ya unos cuantos añitos. Y bueno, hoy vamos a presentar un pequeño taller de construcción llamado Racionalidad Limitada, Sesgos e Incentivos. Es un taller previo al CIMED presencial 2025, pero creo que es una formación súper útil, sobre todo nivel intermedio en cuanto a la construcción, porque vamos a estar analizando cómo construir argumentos de incentivos y creo que es algo útil que normalmente suele diferenciar a debatientes más novatas, de debatientes un poco más experimentadas en cuanto a la profundidad de sus análisis. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner por el chat, aunque creo que no puedo leer el chat. Entonces, mejor si tienen alguna pregunta, me interrumpen con el micrófono y me la dicen, o si alguien me ayuda leyendo el chat, maravilloso. Si se me corta en algún momento o se me cae, también me avisan por WhatsApp. Y bueno, algunos disclaimers importantes. Este taller se construyó con contenido que no es totalmente de mi autoría. Cuando estaba hablando con la asesoría académica sobre de qué podía ser este taller y qué contenido hace falta como tal en un Twitter, ¿verdad? Y para cualquier cosa puedes encontrar un excelente taller. Este, Creemos que la mejor forma de seguir aportando la formación académica, tanto de Unimed Debate como del circuito, es dando accesibilidad a contenido que a lo mejor por barreras de lenguaje no es totalmente digerible para todas las personas del circuito hispanohablante. Entonces, este taller está basado en parte de un taller de Digital Model Flies, de Analyzing Actual Incentives se llama Jazz, eh, ya, es un taller que es aplicado a relaciones internacionales, pero bueno, probablemente lo vaya a linkear cuando se suba en la descripción del video para que también puedan tener acceso a ese contenido. Yo lo que hice fue que tomé ese contenido y lo amplié con la experiencia que he tenido en el circuito, de debates que he visto, la forma en la cual creo que se debe construir un argumento de incentivos y profundizando un poco más en las cosas que dicen esos excelentes debatir, ¿no? Entonces, bueno, ya con esos disclaimers podemos empezar el taller. El taller tiene tres partes. Lo primero que vamos a estudiar es qué es un incentivo y cómo construir argumentos de incentivos. Lo segundo que vamos a ver son sesgos e implicaciones para los actores. Esta es la parte un poco más novedosa porque vamos a estudiar cómo los distintos actores que vemos en un debate pueden estar influenciados por sesgos cognitivos que modifican tanto sus intereses como cómo reaccionan a las acciones o políticas que plantean las mociones. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo se aplica toda esta información en dos partes para la construcción de argumentos y también para el framing de distintas mociones. Como saben, el framing, encuadre, si tienen dudas, cualquier cosa, talleres de encuadre hay para tirar para el techo, ¿no? Bueno, vamos a empezar rápidamente con la definición de un incentivo. Hay dos definiciones de un incentivo. Creo que una es un poco más tricky que la otra, es decir, es un poco engañosa en algunas situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de debate. La primera definición de incentivo es algo que le proveemos a un actor para hacer algo que de otra forma no haría. Es decir, es algo que nosotros necesariamente le damos a alguien, ¿verdad? O, por ejemplo, le quitamos a alguien, si estamos hablando de un desincentivo, para que esa persona reaccione de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera que nosotros creemos que es controlable y en segundo lugar, que es un resultado, es un outcome que nosotros creemos deseable o creemos que es mejor. Sin embargo, si ustedes buscan la definición de un incentivo, también van a encontrar que puede ser algo intrínseco. Es decir,
que puede ser una creencia fuerte o un objetivo del cual un actor está completamente convencido y esto guía sus acciones. Es decir, si yo tengo creencias religiosas súper fuertes o si yo tengo un objetivo personal o profesional súper marcado y súper definido, las acciones que yo tomo dentro de mi vida o cómo yo percibo mi realidad, está totalmente guiada o está fuertemente influenciada por esa cosa en particular, ¿no? Y en ese sentido, mis acciones se ven modificadas, porque los incentivos lo que hacen es que modifican nuestras acciones. Sin embargo, esta segunda definición de un incentivo puede ser un poco tricky si hablamos de debate en particular, porque muchas veces puede confundirse con lo que es un interés. ¿Y por qué nos interesan las diferencias entre lo que puede ser un interés y un incentivo? Porque cuando veamos cómo se construyen los argumentos de intereses y de cómo se construyen los argumentos de incentivos, vamos a ver que identificar un interés particular es súper importante. Y cuando ese interés se mezcla con el incentivo, se dificulta la construcción porque es difícil diferenciar o sea, es como un error súper común en debatientes novatos que a veces confunden su premisa con sus impactos y con sus mecanismos. Bueno, algo similar, o sea, es como que se confunde un poco la parte o la estructura argumental y esto hace que el nivel de persuasión o la claridad con la cual tú construiste argumento sea mucho más reducida. En ese sentido, yo particularmente creo que hay que quedarse, por lo menos para debate, con la primera definición, que es algo que nosotros le proveemos a un actor para que actúe de cierta forma, porque reconocemos que si no se lo proveemos o no lo haría, probablemente lo haría con peor disposición o no con la misma disposición como el escenario en el cual existe el incentivo. Entonces, ¿cuándo se usan los incentivos en un debate? Yo creo que hay dos definiciones particulares en la cual definimos un incentivo para un debate. En primer lugar, hay que reconocer que hay muchos debates que tratan sobre el mejor incentivo, dado que ambos lados del debate buscan lo mismo. Por ejemplo, una moción que te compara dos políticas para reducir el impacto ambiental y una te habla, no sé, de inversiones en industrias verdes y otra te habla de beneficios fiscales para empresas que contaminen menos, ¿no? Ambas cosas, ¿verdad? Ambas políticas puedes reconocer que son incentivos, son cosas que tú le das a las empresas o a una industria en particular para que hagan determinadas cosas esperando un outcome similar, un resultado similar que es, por ejemplo, luchar contra el cambio climático. Y muchas veces el debate de lo que va es precisamente lograr una mayor efectividad y eso parte de entender cuál es el mejor incentivo para esa acción en particular. Entonces, primera forma en la cual nosotros utilizamos un incentivo, entender que muchas veces los incentivos son básicamente el centro del debate. En un debate en el cual estamos buscando lo mismo, o esto que llamamos esa métrica que ambos lados del debate pueden estar buscando y que difieren en sus métodos o en sus mecanismos, detrás de esa diferencia de métodos o mecanismos hay diferencias de incentivos que hacen que los actores se comporten de una u otra manera para dar un mismo resultado. Y la segunda instancia en la cual utilizamos incentivos en un debate es porque los incentivos muestran la probabilidad, la efectividad y la exclusividad de una política en particular. Esto es similar al punto anterior, pero la diferencia es que no necesariamente en este caso es algo simétrico que ambos están buscando, sino que puede ser algo que tú, por los incentivos particulares que hay desarrollados en tu lado del debate, o por los intereses particulares que tú estás explotando por parte de un actor, tú llegas a ciertos resultados que el lado contrario del debate no llega y esas pueden ser razones por las cuales tú te posicionas o te ponderas por encima en un debate, ¿no? Y cuando tú utilizas los incentivos para mostrar por qué el hecho de que los actores se comporten de esa manera hace más probable que se llegue a X resultado, o la efectividad, que sería la semejanza con el punto anterior, o el hecho de que solo cuando en tu lado de la casa existe este incentivo, solo se puede llegar a este resultado, muestra la exclusividad de determinadas acciones que hacen que haya un posicionamiento o tú tengas un criterio con el cual puedes ganar un debate, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una moción que dice
Esta casa cree que en democracias híbridas la cooperación internacional debería priorizar el fortalecimiento institucional de las ONGs antes que de entidades públicas. Yo omití el infoslide de las democracias híbridas, pero es básicamente cuando hay como partidos de gobierno, oposición y es híbrido en cuanto al sistema y tal, pero lo que es importante de observar en esta moción es lo siguiente. Fíjense que aquí se ve un ejemplo de ambos casos porque cuando hablamos de si priorizar el fortalecimiento institucional de las ONGs o priorizar el fortalecimiento de las entidades públicas, estamos hablando de que a lo mejor estamos buscando un mismo resultado, pero no sabemos cuál de las dos acciones tenemos que tomar para obtener ese resultado en particular, ¿no? Y en un lado de la casa estamos incentivando el fortalecimiento de ONGs y en el otro lado de la casa estamos incentivando el fortalecimiento de entidades públicas, ¿no? Esa diferencia de incentivos, pero para obtener un outcome común, por ejemplo, no sé, mayor respeto a los derechos o mayor justicia o mayor respeto a las libertades, que es algo que fácilmente se puede conseguir por el fortalecimiento de las ONGs o de entidades públicas, ¿verdad? Estamos debatiendo, o el clash es cómo lo estamos consiguiendo mejor. Pero en segunda instancia, fíjense que aquí se está comparando dos actores diferentes. Se están comparando lo que son las ONGs con lo que son las entidades públicas, que pueden tener mecanismos de acción diferentes, tienen una conformación diferente, tienen objetivos probablemente diferentes, están sujetos a distintos niveles de responsabilización. Las entidades públicas son probablemente más fiscalizables. En ese sentido, los intereses y las características particulares de ambos actores cambian en la comparativa y por lo tanto ese fortalecimiento a lo mejor se ve de diferentes maneras. Por ejemplo, las ONGs, un fortalecimiento se puede ver como, no sé, darles más dinero porque normalmente están underfunded, mientras que las entidades públicas, un fortalecimiento puede ser como no sé, mejorar o hacer una revisión de sus procedimientos o de sus reglas o darles más personal, ese tipo de cosas, ¿no? Entendiendo que el incentivo puede cambiar dependiendo de qué puede ser lo más efectivo para ese actor, eso también modifica la acción o el outcome probable que estamos intentando obtener, ¿no? En ese sentido, vemos como en este ejemplo se ven ambos escenarios en los cuales se pueden utilizar incentivos en un debate, tanto en una comparación como en mostrar la probabilidad de efectividad o exclusividad de una política en particular, dado que hay una diferencia en cuanto a los actores. Estoy asumiendo que hasta aquí vamos bien porque nadie me ha interrumpido. Pero cualquier cosa me dicen. Ok, Tomás, Tomás, Tomás. eh, cuéntame. Entonces, para aclarar, un incentivo bien estructurado puede representar o convertirse en el interés principal del actor. O sea, ahí está lo del tricky, lo de la definición tricky que dije en la lámina pasada, ¿no? Un incentivo puede ayudar al actor, o sea, a eso lo vamos a ver un poco más en la parte de la construcción. Un incentivo puede afectar o incrementar la consecución de un interés particular para ese actor y en ese sentido el actor actúa de X forma gracias a ese determinado incentivo. Esto no significa que el incentivo se convierte en el interés, lo que significa es que el incentivo puede ayudar a maximizar la obtención, la posibilidad de obtener ese interés en particular. Y en ese sentido, tener como que esa acción o ese resultado que tú estás deseando. Pero lo vamos a ver mejor en la parte de la construcción y en la parte de los ejemplos. Ok, continuamos. ¿Cómo se construye un argumento de incentivos o cómo utilizar los incentivos en la argumentación? Yo creo que hay cuatro partes en particular. Bueno, yo creo no. Esta parte es sacada del taller de, de, de Yash. Hay cuatro partes en la construcción de un argumento de incentivos. En primer lugar, identificar el interés del actor. Y esto parte de entender que un actor responde a un incentivo si ese incentivo lo ayuda a obtener ese interés o lo guía en ese interés. Por ejemplo, si yo soy una persona extremadamente millonaria y tengo demasiada plata,
y tú me dices que me vas a pagar para hacer algo en particular, probablemente ese no es un incentivo tan fuerte para mí, dado que yo estoy en una posición en la cual ya tengo demasiada plata. En cambio, si tú le ofreces plata a una persona que no tiene tantos recursos o que está en una situación de necesidad, probablemente responda mejor a esa acción, dado esa situación en la que está, ¿no? Entonces, identificar el interés del actor es la primera parte de la construcción porque es lo que determina si un actor va a responder eficientemente a un incentivo o no. Y fíjense que esta parte es muy útil porque muchas veces lo que suelen hacer los equipos novatos o cuando hay una construcción básica en cuanto a los incentivos es que asumen que, por ejemplo, y es un error común, asumen que todas las personas responden de la misma manera a determinados objetivos. Y eso es un error porque primero es una falta de reconocimiento del contexto de esa persona, organización, estado, el actor del que estemos hablando. Pero en segundo lugar, porque la calidad de la respuesta también se asume cuando tú asumes que ese interés está dado, ¿no? Y cuando tú asumes que ese resultado se puede dar. En ese sentido, identificar por parte de una buena caracterización del actor, de en qué situación está, qué recursos tiene, a qué cosas puede acceder por su propia voluntad fuera de este incentivo, ¿no? Para que tú cuando le metes el incentivo, sí sea un cambio o un delta importante, ¿verdad? En cuanto a la obtención de un resultado. La segunda parte de la construcción es identificar el incentivo que va a influenciar al actor. Y aquí hay una nota importante. Hay algunas mociones que ya te dicen cuál es el incentivo que va a influenciar al actor. Por ejemplo, en esta moción que te dice, esta casa cree que la Unión Europea debería expulsar a sus miembros que no cumplan con sus metas climáticas. Aquí el incentivo o el desincentivo es muy claro. Si tú no cumples con tus metas climáticas, ¿verdad? Yo te voy a expulsar. Tipo, tú vas a perder todos los beneficios de lo que es la Unión Europea. Obviamente esta es una moción súper inventada, es casi que extremista simplemente para que vean el ejemplo, ¿no? Aquí es muy claro cuál es el incentivo, ¿verdad? Que hace que tú tengas una respuesta en particular. El incentivo es el mantenimiento de mi membresía de la Unión Europea, ¿verdad? Y el resultado, por tanto, es que yo mantenga o que yo cumpla con mis metas climáticas. Aquí el debate es, uno, ¿este incentivo es suficiente para hacer eso? O sea, es un incentivo suficiente para que los actores cumplan con sus metas climáticas, pero hay un segundo clash sobre si es realmente necesario o legítimo que esta sea una forma en la cual yo consigo las metas climáticas. Por ejemplo, oposición te podría decir que esta es una cosa demasiado extremista, ¿verdad? Y que lo que hace es perjudicar tanto a la Unión Europea como a los países en particular y nadie sale beneficiado de esa medida, porque al final los actores, los países no van a poder cumplir con sus metas climáticas, ¿no? Eso es algo que te podría decir oposición. Pero fíjense que el debate es, dado que ya existe este incentivo y que la respuesta es esta, analizamos si es un incentivo suficiente y si es un incentivo efectivo, ¿no? Para influenciar al actor a tomar determinado comportamiento. Pero hay otras mociones, otro tipo de mociones, que por ejemplo no te dicen cuál es el incentivo, sino que tú tienes que identificar el incentivo. Por ejemplo, una moción que te dice básica, o sea, es súper, súper básico, esta casa incentivaría el teletrabajo o tipo el work from home, ¿verdad? Ahí solo sabemos que lo estamos incentivando, pero no es claro cómo lo estamos incentivando. A lo mejor le estamos dando subsidios a las empresas o reducciones de impuestos a las empresas que tienen políticas de work from home. O a lo mejor lo que estamos haciendo es ofreciéndole más beneficios a los trabajadores de las empresas que deciden trabajar desde casa, o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, que puede ser una forma de incentivar el trabajo desde casa, ¿verdad? Y que lo que hace es que tú tengas como que ese resultado, ¿no? Y aquí el debate es diferente, porque el debate no es sobre si el incentivo es suficiente para que el actor lo haga, asumimos que el incentivo es suficiente. Aquí el debate es, por ejemplo,
sobre si vale la pena hacer eso, ¿no? Sobre si tiene sentido que nosotros incentivemos el trabajo desde casa, asumiendo que el trabajo desde casa es algo bueno per se. Si oposición te dice y te prueba que el trabajo desde casa es una actividad dañina, que no trae buenos, que no trae beneficios, entonces no tiene sentido incentivarla. Pero identificar el incentivo que influencia al actor es clave en esta emoción o en ese tipo de emociones donde no te dicen el incentivo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú modeles el incentivo o de cómo tú justifiques cuál es el incentivo que influencia a los actores, entonces los resultados que se obtienen son diferentes, las reacciones son diferentes y cómo nosotros interactuamos para obtener el resultado también varía, ¿no? Porque no es lo mismo que tú le ofrezcas beneficios a las empresas a que le ofrezcas beneficios a los trabajadores, asumiendo que eso sea posible. En ese sentido, identificar cuál es el incentivo que influencia a determinados actores no es que cambia la comparativa del debate, pero sí cambia cómo se desarrolla el debate y cuáles son los resultados que tú estás obteniendo. Y también cambia cuál es la crítica que te puede hacer oposición. Entonces, el segundo paso es identificar el incentivo que influencia el actor. Luego, en otras partes, en tipo más adelante, vamos a ver tipos de incentivos. En tercer lugar, y creo que esto es lo que diferencia a los argumentos de incentivos básicos y los argumentos de incentivos bien construidos, es explicar cómo funciona el incentivo. ¿Qué hace el incentivo para ese actor en particular que hace que tenga determinada conducta? Y esto parte del error común que les dije anteriormente, que es asumir que todo el mundo responde de la misma manera a determinados incentivos. Y, o sea, aquí básicamente es explicar el paso a paso, ¿no? Esta es la parte como que de mecanización fuerte, porque es decir, mira, cuando tú le das dinero a esta persona de bajos recursos para que haga determinada cosa, esta persona valora esto porque le da estabilidad financiera, porque le provee mayor seguridad, porque lo ayuda a satisfacer sus necesidades que en el corto plazo no están satisfechas. Y en ese sentido, el trade-off que hace la persona, ¿verdad? Entre poder acceder a todos estos beneficios versus tener que hacer determinada cosa, ¿verdad? Dependiendo de la emoción, hace que ese trade-off o ese costo de oportunidad sea asumible y que la persona esté dispuesta a hacerlo, ¿no? Fíjense que este análisis no funcionaría si estuviésemos hablando de una persona millonaria, como lo dije en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque si esa persona millonaria no está en una situación de necesidad, no tiene sus necesidades insatisfechas y el dinero que tú le vas a dar no cambia en comparativa cómo esa persona se percibe o cómo se percibe dentro de su realidad, ¿verdad? Entonces el incentivo es suficiente para llegar a explicar cómo funciona el incentivo, dadas las características del actor, es clave. Por ejemplo, en esta moción de la Unión Europea, el tema de la expulsión es, mira, al final hay muchos países de la Unión Europea, por ejemplo, en Europa Oriental, que son más, que les cuesta mucho más o no están cumpliendo con sus metas climáticas, ¿verdad? Y en ese sentido, el tema de la expulsión es una amenaza importante porque estos países dependen fuertemente de la Unión Europea porque acceden a una estabilidad de la moneda por el euro, porque acceden a beneficios en cuanto a la movilidad laboral, porque acceden a acuerdos de comercio preferenciales y cuando esto tiene la posibilidad de irse, entonces ahora el trade-off o el costo de oportunidad entre perder esto y adaptarme o hacer más esfuerzos por cumplir con mis metas climáticas, pues parece que la decisión más racional es hacer más esfuerzos por cumplir con mis metas climáticas, porque la pérdida, cuando se activa este incentivo, es muchísimo peor. Explicar cómo funciona el incentivo es lo que diferencia y es lo que desbloquea qué tan efectivo es el incentivo para llegar a determinados resultados. Y el último paso en la construcción de argumentos de incentivos es básicamente impactar el incentivo. Cómo cuando se cambia el comportamiento, cómo cuando el incentivo es efectivo, ¿verdad? O es suficiente, entonces se desbloquean cambios de comportamiento, se desbloquea el outcome que tú estás deseando o el resultado que tú estás deseando y se desbloquean ese montón de cosas que tú defiendes que te ayudan a ganar el debate, ¿no? Es básicamente hacer ese link de cómo el incentivo es el nexo causal.
Y aquí voy a hacer un disclaimer importante. La, ¿Qué tan fuerte es un argumento de incentivos? Depende de qué tanta causalidad ustedes pueden probar dentro del debate. Y aquí es el tema de los matices, ¿no? Es distinto probar una relación de causalidad a una correlación. Una causalidad es, mira, yo estoy absolutamente seguro de que A causa B y cualquier otro escenario probable que pueda devenir de A, por ejemplo, que A cause C, que cause D, que cause E, son menos probables a que cause B. En ese sentido, la causalidad es una relación muchísimo más fuerte a nivel lógico y es mucho más difícil de romper que la correlación. Porque la correlación es, yo sé que cuando ocurre A, pues es más probable que ocurra B. No tengo claro qué tan probable o qué tanta influencia tiene A sobre B, pero sé que están relacionados. Esa relación es mucho más fácil de romper porque al final tú puedes explicar cómo A no causa, perdón, no causa B, sino que causa otro tipo de impactos, otro tipo de escenarios, ¿verdad? Que no son B y por lo tanto A no es algo que debería pasar porque tienes menos certeza, ¿no? Entonces, aquí el tema de los incentivos se ve en que tú tienes que lograr explicar cómo este incentivo en particular es tu nexo, tu relación causal entre el incentivo, entre tu situación actual y el cambio de comportamiento que te da ese resultado esperado. Ok, vamos con a profundizar un poco esta parte, ¿verdad? De la construcción de argumentos de incentivos con el tema de la identificación de intereses, que es la primera parte. Eh, en el taller que les hago referencia, ¿verdad? Clasifican a los actores que tú puedes encontrar en un debate en tres categorías principales. Estados, que incluyen a los gobiernos y las entidades gubernamentales, los líderes, que normalmente son entidades no gubernamentales, corporaciones, movimientos sociales, religiones, otro tipo de instituciones como instituciones educativas, ¿verdad? Y personas, básicamente individuos. Algo importante en cuanto a la identificación de intereses, ¿verdad? Es que ustedes tienen que ser muy conscientes de que los intereses son interdependientes o están interconectados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un Estado necesita, o un gobierno, perdón, necesita aprobación y necesita apoyo para X política o para X proyecto, pues entonces el gobierno tiene que tomar en cuenta cuáles son los intereses de las personas para atacar esos intereses y que por ende las personas te apoyen. Los líderes, por ejemplo, de organizaciones, de corporaciones, de movimientos sociales, también tienen intereses personales porque al final todas esas cosas están lideradas por personas, ¿no? Entonces comprender que muchas veces los intereses pueden estar interconectados y que los argumentos que yo construyo requiere que yo considere los intereses de distintos actores es algo que hay que tomar en cuenta porque es algo que te permite tener una visión mucho más amplia, porque al final yo creo que la clave de la construcción de argumentos en debate es en qué tan amplia puedes tener tu visión con respecto al debate y a quiénes afecta, y en ese sentido tú puedas cubrir la mayor cantidad de cosas que se ven afectadas por el debate y ganar esa mayor cantidad de clashes o esos clashes que son más relevantes, ¿no? Si tú tienes una visión súper cerrada, ¿verdad? Y tú crees que, por ejemplo, no sé, las mociones de educación, por ejemplo. Las mociones de educación yo creo que son mociones que siempre son súper amplias porque afectan a muchísimos actores. Fíjense, afectan al sistema educativo, dependiendo si estás hablando de universidades o escuelas. Afecta a estudiantes, afecta a profesores, afecta al mercado laboral por la preparación de profesionales, afecta a el desarrollo de un país, ¿no? En ese sentido, tener esa visión amplia, ¿verdad? Te permite construir una mayor, no cantidad de argumentos, sino argumentos que están impactados en una mayor cantidad de escenarios y eso te ayuda, por ejemplo, a sacar extensiones o te ayuda a quemarle material a tu baja o te ayuda a ponderarte, ¿verdad? Esa amplitud te da una visión muchísimo más estratégica que te permite tener una construcción mejor de argumentos y esto parte de reconocer
que las emociones impactan a distintos actores y que esos actores pueden tener diferentes intereses que muchas veces pueden estar en conflicto. Y ya lo vamos a ver a continuación. Vamos primero con los estados. Esto ya sí es una parte que está desarrollada como por mí. ¿Cuáles creo que pueden ser los principales intereses de los estados? Creo que pueden estar definidos en 5 partes. Primero, estabilidad y seguridad nacional. Y esto se ve como el mantenimiento de la soberanía o la protección de las fronteras. También se ve como defensa contra amenazas internas, por ejemplo, por movimientos armados, conflictos civiles o amenazas externas, guerras, conflictos territoriales, etcétera. Los estados buscan una minimización del conflicto porque eso les permite maximizar el estado de bienestar de la población, porque entendemos que en conflicto hay caos, hay inestabilidad, hay un montón de cosas que ustedes ya me imagino que saben construir, ¿no? Lo segundo, creo que los estados y los gobiernos buscan desarrollo. Y esto se ve como crecimiento económico, como generación de empleo para las personas. Se ve también como el mantenimiento de ventajas. Esto se refiere a, por ejemplo, cuando un país tiene una ventaja comparativa en una industria en particular, por ejemplo, en la industria petrolera o en la industria del turismo. Tú quieres mantenerte como un líder en ese tipo de industrias o un líder en ese tipo de sectores, atrayendo más inversión, ese tipo de cosas, ¿no? Ese desarrollo también se puede ver en la cooperación pública, de cómo las entidades públicas y privadas cooperan y se coordinan esfuerzos entre sí para llegar a estos resultados anteriores que les dije, de crecimiento, mayor empleo, etc. Esto se ve también como mayor bienestar social, por ejemplo, desde mayor acceso a salud pública, mayor educación, reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades. Se ve también por el tema de la optimización de recursos, o sea, que los recursos que yo tengo sean aprovechados al máximo, pero que estos recursos no sean acaparados por élites o por grupos pequeños de poder donde se concentran, ¿verdad? Por lo tanto, se tiene que mantener la representatividad y la diversidad, ¿no? También se ve como el interés público y nacional. Es básicamente la promoción del bienestar común y la defensa de los intereses nacionales en el ámbito internacional. Fíjense que aquí ya empezamos a ver que muchas veces los intereses pueden estar en conflicto. A veces defender intereses nacionales en el ámbito internacional se ve como que eso implica que tienes menos cooperación internacional o tienes menos inversión. Piensen, por ejemplo, en sanciones que le hacen a países de Medio Oriente. Piensen, por ejemplo, en situaciones de inseguridad laboral, ¿verdad? Que hacen que las personas sí estén como mucho más desprotegidas, por ejemplo, en países del sudeste asiático, ¿verdad? Y esto hace que la situación tipo, sea perjudicada, o sea, el tema del bien común versus el tema del crecimiento, desarrollo, generación de empleo, ¿no? También se ve el tema de la legitimidad y reconocimiento internacional, básicamente que es para la ciudadanía y que puede haber una participación activa en organismos internacionales. Aquí también se puede ver un conflicto. Muchas veces los organismos internacionales requieren que tú te adaptes a diferentes principios o diferentes políticas. Por ejemplo, la Unión Europea te exige que tú tengas restricciones en cuanto al tema del medio ambiente o restricciones en cuanto al tema de la seguridad laboral, ¿no? Para que tú puedas invertir, para que tú puedas tener empresas, para que tú puedas ser miembro como país, ¿no? En ese sentido, vemos cómo hay mociones que muchas veces lo que hacen es que ponen estos intereses en contraposición, ¿verdad? Y hay que observar cómo estos intereses pueden influenciar, sí, o sea, cómo pueden influenciar la actuación de los estados y cómo pueden modificar su comportamiento. ¿Por qué les doy esta lista? Porque creo que muchas veces los debatientes más novatos o intermedios, como que les falta caracterización o les falta profundización respecto a lo que necesitan los estados o lo que necesitan los gobiernos o distintos actores. Entonces ahí tienen cosas para sacar de las cuales pueden sacar argumentos de incentivos y ya lo van a ver. Luego tenemos a los líderes, que este tema de los líderes es el tema de organizaciones, corporaciones, movimientos sociales, etcétera, ¿no? Lo primero es que tienen intereses corporativos, o sea, maximización de ganancias,
expansión, temas de innovación tecnológica, acceso a mayores recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes de las organizaciones reconocen que necesitan garantizar su operatividad y muchas veces la operatividad se gana en los intereses corporativos. También se puede ver en temas de influencia política y social. Por ejemplo, empresas o movimientos que acceden a políticas favorables. O esto también se puede ver, por ejemplo, en las religiones, el tema de la libertad de culto o la permisibilidad que pueden acceder a espacios públicos. Por ejemplo, influencia en decisiones gubernamentales, el tema de la agenda setting, o sea, que tus objetivos se puedan ver representados en las políticas que se aprueban. También se ve en el incremento y mantenimiento del apoyo social. Todas estas organizaciones, corporaciones, movimientos, sí buscan mantener ese apoyo, pero también buscan muchas veces incrementarlo. También se pueden ver objetivos particulares. Esto aplica más que todo para movimientos sociales que buscan cambio social y político, por ejemplo, movimiento ambientalista, movimientos que buscan la reivindicación de comunidades racializadas, con justicia, equidad, etcétera. También se ve como presión a actores gubernamentales y disminución del deterrence. Este tema de deterrence significa disuasión, ¿no? A veces sociales o enfrentan barreras a nivel gubernamental, barreras a nivel de apoyo, barreras a nivel de medios de comunicación. Entonces, un interés particular de ellos puede ser la disminución de esas barreras o la disminución de la influencia de los mecanismos de disuasión que van en contra de los intereses particulares de esos movimientos. Y por último, tenemos el tema de reputación y prestigio, que haya una imagen positiva en la sociedad, que tengas acceso a colaboración estratégica con otros actores y básicamente que tengas un nivel de aprobación. Nuevamente, esto lo que sirve es para ampliar las caracterizaciones que pueden tener de distintos actores. Y por último, tenemos a las personas, que básicamente sus intereses se pueden resumir en cuatro: bienestar económico, básicamente estabilidad financiera y acceso a empleo y oportunidades laborales. En segundo lugar, las mejoras en el nivel de vida, acceso a servicios de salud de calidad o de educación, acceso a seguridad personal y familiar, que tengan oportunidades de crecimiento profesional, etcétera. También se pueden ver intereses de identidad y comunidad, y estos suelen salir bastante, o sea, son muy estratégicos utilizarlos. Las personas buscan normalmente pertenecer, un sentido de pertenencia a una comunidad, que sus diferencias puedan ser respetadas. Por ejemplo, si yo pertenezco a una comunidad religiosa, ¿verdad? Que yo pueda tener esa libertad de culto o pueda expresarme sin riesgos de vulneraciones o discriminaciones. Y por último, temas de libertad y autonomía, básicamente acceso a derechos civiles y libertades individuales y autonomía para tomar decisiones personales. Esto se ve en el nivel de agencia que tienen las personas. Muchas veces las personas no son libres de tomar decisiones porque son presas de un sistema, pues un sistema que las obliga a trabajar, que les dice que tienen que ser mejores, que las obliga a competir. Entonces, maximizar la libertad de las personas en cuanto a las decisiones que pueden tomar suele ser un interés particular que normalmente es algo que se busca en mociones, tipo cuando hablamos de individuos. Luego, y esta es la segunda parte de la construcción: ¿cómo se ven los incentivos o cuáles son los tipos de incentivos que pueden tener los actores? Yo creo que hay 5 tipos de incentivos. Primero, incentivos económicos, que se ven como subsidios, reducciones de impuestos y préstamos y transferencias directas. Y son mecanismos diferentes. Fíjense, los subsidios es básicamente cuando el gobierno cubre o asume los costos de una actividad en particular para que, por ejemplo, determinadas industrias o empresas tengan menores costos de producción. Cuando hablamos de que el gobierno subsidia la gasolina, estamos hablando de que básicamente el gobierno asume parte de los costos de tipo las actividades de refinería, de extracción o de acceso a gasolina, si estamos hablando de un país no productor de petróleo, ¿verdad?
para que las personas puedan acceder a esos bienes o a ese servicio a un precio menor. Este, los subsidios se ven cuando tú, por ejemplo, básicamente le ofreces subsidios a determinadas industrias para que puedan hacer determinadas cosas. Por ejemplo, cuando tú subsidias la investigación, ¿verdad? O el desarrollo para que se pueda acceder a un mayor nivel de desarrollo tecnológico o innovaciones que puedan optimizar la producción. Luego tenemos las reducciones de impuestos. Básicamente esto es diferente porque lo que ocurre en este tipo de incentivo es que el Estado básicamente le cobra menos impuestos a determinadas empresas o a determinadas personas por determinadas actividades, ¿no? Y por último tenemos préstamos y transferencias directas, que es cuando el Estado u otro agente inyecta dinero o inyecta plata para conseguir determinado resultado. Luego tenemos incentivos políticos y legislativos. Esto se ve más que todo cuando se ofrece apoyo político o se ofrecen regulaciones favorables a cambio de determinadas cosas. Por ejemplo, cuando, no sé, un partido político le ofrece regulaciones favorables a determinada industria a cambio de que esa industria financie su campaña. Básicamente es eso. También tenemos incentivos sociales y de reconocimiento. Básicamente se ofrecen, por ejemplo, colaboraciones estratégicas entre actores. Por ejemplo, si estamos hablando de industrias, facilidades logísticas o de infraestructura. O, por ejemplo, reconocimiento legal y público, que también se puede ver con los movimientos sociales o con determinadas causas cuando hay un reconocimiento a nivel de Estado de este tipo de cosas. También tenemos incentivos a nivel de personal y a nivel de comunidad. Por ejemplo, incentivos que se ven como la obtención de una membresía o la ciudadanía. Por ejemplo, estas mociones que hablan sobre las Golden Visa, o sea, que las Golden Visa que son tipo, que se le o por ejemplo lo que quiere hacer Trump ahorita, que le ofrece ciudadanía a personas que básicamente inviertan un cierto capital en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso se ve de esa manera, ¿no? Tú ofreces la pertenencia a cierto grupo o la ciudadanía de cierto país a cambio de determinadas cosas. Y también se puede ver como acceso a oportunidades de crecimiento y profesionalización. Por ejemplo, cuando se le ofrecen cursos a comunidades o oportunidades tipo educativas a las personas. Por ejemplo, cuando en Venezuela existía este tema del programa de becas Ayacucho, que es que el gobierno te financia los estudios en el extranjero, afuera, a cambio de que tú después te vengas a trabajar para acá y pases una determinada cantidad de años trabajando en Venezuela, ¿no? Y por último, los incentivos se pueden ver como una mitigación de perjuicios. Cuando se reconoce que una persona está en una situación de necesidad o en una situación que la está perjudicando, cuando tú le ofreces, por ejemplo, cosas a cambio de determinadas acciones. Por ejemplo, reducción de sentencias. Esta moción súper clásica que es, esta casa le permitiría a los presos enlistarse en la fuerza militar a cambio de una reducción de su sentencia o la flexibilización de restricciones. Este, básicamente, por ejemplo, restricciones en términos por ejemplo, ambientales o restricciones en términos económicos. También se puede ver como inmunidad. Esta casa le ofrecería inmunidad a, no sé, tipo narcos o personas pertenecientes a carteles de droga o de crimen organizado que dan información. Eso también se ve como un incentivo. ¿Por qué? Porque cuando me ofrecen inmunidad y sé que voy a estar protegido, pues estoy más dispuesto a colaborar con el sistema de justicia. Y también se puede ver como control y poder cuando una persona, esto que les venía diciendo, no tiene agencia sobre sus propias decisiones y tú le das algo que le permite tener muchísimo más control, sea plata, mayor poder de decisión, ascensos laborales, etcétera, también se puede ver como una mitigación de esa falta de agencia que pueden tener las personas. Entonces, en esa segunda parte de la construcción de argumentos, cuando les hablaba de identificar cuál es el incentivo, ¿verdad? A veces las nociones te los dan, a veces tú tienes que decir cuál es el incentivo, y bueno, aquí tienen como una lista de cuáles pueden ser esos posibles incentivos dependiendo del caso. Para cerrar esta parte de los argumentos de incentivos, ¿verdad? Lo que me gustaría
tipo dejar súper en claro es que lo más importante de nuevo en la construcción es explicar cómo funciona ese incentivo en la capacidad para generar determinados cambios. Igual en la última parte vamos a verlo con algunos ejemplos. Pero ahora, con la segunda parte, que es el tema de los sesgos, que esto puede ser como la parte más eh, interesante. Básicamente, un sesgo es un patrón de pensamiento o comportamiento que puede llevar a decisiones no racionales. ¿Esto qué pasa aquí? Yo les hablé en la parte anterior sobre intereses, sobre incentivos, sobre cómo las personas reaccionan, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, algo que suele ser súper estratégico a veces en mociones de actor o en la caracterización de diferentes situaciones al momento de enfrentarse a cualquier emoción es definir o explicar bien cómo ese actor en particular percibe la situación en la que está. ¿Por qué? Porque esto lo que te permite es modificar el interés más importante para modificar el particular que tú le estás dando. Básicamente, en un mundo perfecto, los incentivos funcionan de la manera en la cual nosotros lo pensamos. La plata, o sea, la plata te hace hacer determinadas cosas porque todo el mundo quiere plata. Este, la, tipo, la inmunidad hace que todas esas personas colaboren con el sistema judicial porque les da más miedo irse a la cárcel, lo que los atrape. Pero muchas veces hay errores sistemáticos en el pensamiento o en la toma de decisiones que afectan cómo las personas perciben y procesan la información. Identificar esos errores sistemáticos te permite cambiar drásticamente cómo se interpreta el debate, cómo se interpreta la emoción y cómo el actor percibe la emoción. Recientemente hubo un cambio en el manual de Semude sobre cómo los debates de actor no son sobre predecir el comportamiento probable del actor, sino de básicamente maximizar los intereses, ¿no? Y, o sea, recuerdo que se generó una discusión porque básicamente las personas que no tenían muy claro cómo construir o cómo interactuar con los sesgos pensaban que una estrategia basada en identificar sesgos del actor y qué es lo que el actor probablemente hace o probablemente valora, ahora eran estrategias que no iban a ser admisibles, que estaban prácticamente descartadas. Sin embargo, yo difiero un poco de esta interpretación de ese cambio del manual. Creo que lo único que hace el manual es explicitar un poco algunos errores de interpretación que se daban, pero creo que la estrategia sigue siendo válida. ¿Por qué? Porque cuando tú explicas razonablemente cómo un actor percibe algo, percibe su realidad o valora determinada acción, entonces tú eres capaz de modificar, uno, cuál es el interés más importante de ese actor, pero dos, cómo el actor valora determinada acción que se está dando. Y eso parte de sus sesgos y de su concepción de la realidad. Básicamente, ¿cómo influyen los sesgos en un debate? La caracterización de los actores. ¿Por qué? Porque esto modifica los intereses y cómo se perciben o se valoran determinados incentivos que les podemos proveer. Entonces, ¿cuáles son los principales sesgos? Ojo, tipo yo que tengo preparación en economía conductual, reconozco que hay una infinidad de sesgos que afectan a las personas y de hecho, si ese tema les interesa y creen que hay una buena relación con debate, yo creo que si es así, yo los invito y los incentivaría a que busquen una ampliación de esta lista de sesgos porque evidentemente no es totalmente exhaustiva y siempre se puede hallar una forma en la cual los sesgos afectan la concepción de un actor. Pero yo básicamente les traigo aquí una lista de 6 principales sesgos que creo que modifican el comportamiento o los intereses de un actor, que son los más comunes y que creo que son los más aplicables a debate. En primer lugar, un sesgo de confirmación o cámara de eco. Básicamente eso es la tendencia a buscar y valorar información que confirma creencias preexistentes, ignorando información contradictoria. ¿Qué significa esto?
que tú cuando estás presentando, te presentan una situación de una toma de decisión, ¿verdad? Tú valoras la información o básicamente lo que haces es que le crees más a las fuentes que es preestablecidas. Este análisis, por ejemplo, por qué los republicanos solo consumen Fox News o por qué las personas solo consumen determinado tipo de media cuando están fuertemente influenciados. ¿Por qué? Porque son cosas que básicamente confirman ese tipo de cosas. O cómo se ven las cámaras de eco aquí también. Por ejemplo, cuando están zonas religiosas, ¿no? Que cuando y tú, estas personas te rodean, personas que piensan lo mismo que ellas, son iguales a ellas, que tienen las mismas percepciones, por lo tanto, están influenciadas a creer que hace falta un cambio social o hace falta un cambio por el cual se interpreta la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cámara de... Es el ejemplo de una emoción, tipo de... Es una emoción clásica de un dictador que básicamente se ve este tema de la cámara de eco. El segundo sesgo es la aversión a la pérdida. Básicamente, hay una preferencia por evitar pérdidas antes que obtener ganancias. ¿Por qué? Porque las pérdidas, el dolor que te produce una pérdida, suele ser más fuerte que el placer que te produce una ganancia. Esto se ve de esta manera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una moción que te habla sobre políticas públicas, ¿verdad? Pero para la cual, para su implementación, no sé, se requiere un aumento de impuestos. Las personas tienen que pagar más impuestos. Tú fácilmente con este sesgo puedes construir como, mira, cuando tú le quitas más dinero a las personas y las personas tienen que ceder más de ese dinero, eso les duele más que lo que estén ganando. No importa si están ganando más salud o mejor educación o mejor seguridad o lo que sea que estén ganando con esa política pública, ¿verdad? El tener que ceder parte de su dinero que representa su libertad económica, su maximización de la agencia, o sea, gastarse ese dinero en lo que les dé la gana, ¿verdad? Antes que les duele muchísimo más que ese beneficio que están ganando, incluso si el beneficio es súper grande, ¿verdad? Esa es una forma en la cual tú puedes ponderar o puedes contrarrestar los beneficios grandes de una política pública, ¿verdad? Cuando tiene que pasar necesariamente porque determinados actores tengan que asumir pérdidas. Normalmente las personas piensan de esa manera, o sea, ¿por qué? Porque hay una aversión al riesgo. Tercero, el efecto vagón, que es básicamente que las personas siguen el mismo comportamiento de otros, muchas veces tomando las propias decisiones. Realmente, si hay muchas personas haciéndolo, o hay muchas personas pensándolo, entonces yo tengo mucha más tendencia a creerlo o pensarlo. Esto se puede ver, por ejemplo, con grupos extremistas. Estás hablando de emociones generales, o por ejemplo, cuando estás hablando de pública, emociones sobre cultura de la canción, explicar cómo los determinados colectivos se pueden ver fuertemente influenciados por la opinión pública y por los medios de comunicación cuando, por ejemplo, también en momentos narrativos. Luego, también tienes los sesgos del presente, que es básicamente preferir recompensas inmediatas sobre beneficios futuros. Y creo que esto es súper relevante cuando estás hablando, por ejemplo, de ponderaciones entre corto y largo plazo. ¿Por qué las personas prefieren ese recompensa inmediata? Porque es algo certero, porque es algo que tengo ahorita, ¿verdad? Pero ese beneficio futuro mañana no sé si lo tengo porque reconozco que pueden pasar un montón de cosas que pueden hacer que ese beneficio final nunca llegue. Y eso hace que las personas prefieran muchas veces esa recompensa inmediata. Luego, el efecto que es básicamente juzgar a una persona o producto basándose en un solo atributo positivo o negativo. Es básicamente la construcción de los estereotipos. O sea, como muchas veces las personas, o sea, esto es un poco culpa de nuestro cerebro que busca siempre atajos y busca siempre hacer las cosas muchísimo más fáciles, ¿verdad? Y lo que hace es que toma características o atributos que nosotros asociamos con ideas positivas o negativas y en el sentido esto es para las personas. Esto es, por ejemplo, cuando estás hablando de campañas, cuando estás hablando de cómo un movimiento social se presenta ante la sociedad, si se presenta de una manera más pacífica o mucho más agresiva.
cómo se presenta determinado artista, un montón de cosas aplicadas. Y por último, tienes el efecto guía, que es básicamente la tendencia de las personas a valorar más algo cuando han invertido tiempo y esfuerzo en esa cosa en particular. Por ejemplo, cuando estás hablando de artistas, o cuando estás hablando de activistas, o cuando estás hablando de personas o organizaciones por un interés al cual le han dedicado, o una causa a la cual le han dedicado muchísimo tiempo, ¿verdad? Les cuesta mucho tipo perder eso y normalmente se aferran porque lo valoran, porque reconocen que es algo que es fruto de ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí entran los incentivos? Los incentivos lo que hacen es básicamente o potenciar esos sesgos o también pueden utilizar ustedes los incentivos en su construcción para explicar cómo el incentivo rompe determinado sesgo o es suficiente para romper determinado sesgo y eso hace que el comportamiento sea diferente. ¿Cómo se relaciona todo esto o cuál es el link entre todo esto que estoy hablando? Los sesgos pueden modificar los intereses de los actores y cómo ellos valoran los incentivos, pero los incentivos también pueden romper los sesgos dependiendo de cómo se construyen para explicar cómo se puede obtener un resultado diferente. Por ejemplo, si ustedes están hablando de un incentivo que es capaz de hacer que las personas quieran tener invertir en pensiones tipo en el largo plazo o en sus fondos de retiro, ¿verdad? O en sus seguros de vida, eso rompe con el sesgo del presente de valorar las recompensas inmediatas, porque básicamente están metiendo el dinero que se están ganando en un fondo que ellos van a necesitar en 60, 70, 80 años, ¿no? Pero cuando tú les ofreces un tema de seguridad, cuando tú les ofreces un tema de certeza, o o que el fondo tiene intereses y una acumulación súper grande y van a hacer muchísima más plata, entonces esto puede ayudar a romper esos sesgos. Pero básicamente ustedes pueden utilizar los sesgos para caracterizar a los actores de determinadas maneras y cómo valoran las acciones y cómo interactúan con determinados incentivos. Y bueno, ya para ir cerrando, aquí hay como distintas aplicaciones a lo que puede ser el framing o la construcción con diferentes emociones. Por ejemplo, aquí dice, esta primera sobre el dictador. El input slide de esta moción lo que te dice es que eres un dictador, que básicamente solo le queda el apoyo militar, hay movimientos sociales, las personas están protestando, están exigiendo una transición democrática. Esto pasa como el dictador iniciaría un proceso de transición a la democracia en lugar de cerrar la República. Y recuerdo que en esta moción nosotros nos apoyamos en de los sesgos, ¿verdad? En el tema de la cámara de eco para explicar cómo, incluso si, tipo, en el status quo es súper bien, una situación buena, él no hace de esa manera porque se enfrenta a de eco. En primer lugar, que literalmente, o sea, un dictador es una persona que básicamente responsable del Estado con respecto al lo que estén haciendo las personas protestando, etcétera, por lo tanto, le resta dictadores o los regímenes dictatoriales suelen agarrarse súper acorazadas de personas extremadamente comprometidas, que básicamente le confirman al dictador que todo está bien, que básicamente el riesgo es algo súper mínimo, que no va a pasar nada, por lo tanto el dictador en realidad no cree que está vulnerable. En tercer lugar, el dictador todavía tiene la fuerza militar y él le da el valor a la fuerza militar porque reconoce que es lo que lo da el poder y es algo que él puede accionar y puede tomar acción en ese instante, ¿verdad? Para reducir los riesgos. En ese sentido, los beneficios potenciales de una transición democrática, como por ejemplo que le vayan a dar amnistía, que tenga mayor posibilidad de negociar, no son beneficios que él valora en la comparativa porque él no reconoce el riesgo. Él en realidad maximiza su aferrarse al poder, limitando las instituciones, porque puede
dando plata o lo que sea que le esté consiguiendo por mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué? Hola, volví. ¿Se me escucha? ¿Sí se me escucha? ¿Aló? Sipi, Ok, Sí se escucha. íbamos bien. Vuelvo a compartir. Ajá. Entonces, ¿qué hace este encuadre? Este encuadre minimiza beneficios potenciales que puede obtener el gobierno. Básicamente, el actor valora más que puede obtener y está más dispuesto a perseguir que ese curso. Luego, hay una moción sobre que creo que salió en un presemude, que es que es esta casa como la está de la guerra contra Ucrania. Fue hace como un año. O sea, este debate, ¿verdad? Bueno, la grabación, cuadre que hacía gobierno, bueno, un cuadre con, con respecto a la irracionalidad. ¿Verdad? Como un hito, que no le importa lo que se perdió, que tiene fuertes promesas expresionistas y con sus objetivos de esta y esta manera, intereses de esta manera. Y yo creo que hay, por ejemplo, dos tipos del presente, ¿verdad? Porque ahí no hace un ejercicio racional, básicamente lo que dice es todo o nada, ¿verdad? Y no es capaz de prever que pueden haber ciertos perjuicios en el presente en el corto plazo, digo, en el futuro o en el corto, en el largo plazo, ¿verdad? Simplemente que él ganar la guerra en este momento y puede hacer si lo hace ya, lo hace y efectivamente. Aquí se mude, bueno, no por último, por ejemplo. Básicamente, Slide te decía como eres una activista que ha tenido un crecimiento, que básicamente le ofrecen un puesto en, no sé si era la gobernación, en el gobierno, con posibilidad tipo de escalar, ¿verdad? Pero a cambio de mover tipo de su hijo, o sea, que no sea una persona tan agresiva. Fíjense que ahí va, hay un incentivo, o sea, te doy la oportunidad de hacer cambios, de estar en el gobierno y de acceder a oportunidades, sí, solo sí, tú moderas el curso. Ojo con el incentivo. Y básicamente la moción era, esta casa como la persona joven activista elegiría el activismo por sobre la política. Y yo recuerdo que en esa moción nosotros éramos gobierno, ¿verdad? Y lo que hacíamos era construir Tomás, si estás hablando no se escucha y no se ve tu pantalla. mi internet dijo adiós. Ya voy, ya lo arreglé. Nosotros básicamente lo que explicábamos era, mira, básicamente por este,
tipo un sesgo de aversión a la pérdida, ¿verdad? De cómo esta persona cuando tipo elige el activismo, cuando elige la política o elige este cargo del gobierno, pierde un montón de cosas. Nosotros explicamos cómo probablemente pierde a su plataforma, porque probablemente su plataforma sea igual de agresiva que ella y no le guste como que ese cambio de moderación. Probablemente pierde la capacidad o la libertad que ella siente al momento de protestar de la manera que lo está haciendo. O sea, nosotros básicamente lo que explicábamos es todas las cosas que esa persona está cediendo cuando accede a la política, ¿verdad? Y explicamos cómo, sí, por un sesgo de aversión a la pérdida, de cómo, y también por este tema de lo del Kia, ¿verdad? De cómo es algo que tú mismo has construido, que tú te lo has trabajado, que te has esforzado por llegar hasta ahí. Entonces esa persona no solo valora un montón la plataforma que tiene en este momento, sino que las cosas que está perdiendo, tipo, o sea, las valora muchísimo más o le duele muchísimo más que lo que estaría logrando en el mundo de oposición. Nosotros lo que explicamos en oposición es, mira, esta persona, y nosotros lo que explicamos y atacábamos el incentivo desde la efectividad, ¿no? Porque lo que decíamos era que el incentivo era insuficiente porque básicamente era muy claro que era simplemente con la intención de solo callarle la boca, que, o sea, que si se lo estaban ofreciendo era simplemente porque probablemente era una amenaza para esa administración y que realmente tenía. Dios mío. Respiro profundamente. Ajá. De cómo probablemente iba a estar de manos atadas o que no iba a lograr cambios tipo estructurales o cambios tan grandes como los que iba a aprobar, básicamente reducir al mínimo los beneficios potenciales que podía tener oposición, ¿verdad? Básicamente atacando el incentivo, de cómo el incentivo era un incentivo perverso, ¿verdad? Y era inefectivo porque no prometía realmente o no llegaba realmente a la consecución de esos cambios. Entonces, ahí pueden ver un ejemplo de cómo se construyen a partir de los sesgos, qué es lo que valora más el actor o cómo el actor valora cada uno de esos escenarios. En segundo lugar, cómo se puede deconstruir o construir con respecto al incentivo. Y tenemos estas otras mociones, por ejemplo, usted dice, esta casa cree que los movimientos feministas deberían adoptar el modelo de nuevas masculinidades en lugar del modelo separatista. El insight de aquí lo que dice es que el modelo de nuevas masculinidades es deconstruir el machismo y el modelo separatista es que las mujeres deberían tener sus propios espacios. Fíjense que aquí lo que estamos hablando es el primer caso que debes plantear, una comparación de incentivos, ¿no? ¿Qué cosas aquí yo estoy incentivando, no solo como movimiento, sino a las personas que me siguen? ¿Cuáles son los incentivos de las personas a las que afectan determinadas políticas? Por ejemplo, en este caso, incentivos del sistema patriarcal o el sistema o los hombres en particular en el mundo del gobierno, ¿verdad? Los incentivos de, por ejemplo, entidades gubernamentales para garantizar que tú puedas acceder a esos espacios separatistas, ¿verdad? Y construir y básicamente enfocarse en cuáles son los incentivos más fuertes dado un interés particular. Entonces, el ciclo es el mismo. Construir con base en un interés o en algo en particular, identificar cómo los incentivos y qué tipo de incentivos se están haciendo en ambos lados de la casa y cómo esos incentivos afectan a cada uno de los actores. La siguiente también es de ese modo. Esta casa cree que el gobierno de Colombia debería redistribuir masivamente la tierra a las comunidades indígenas. Es un poco algo similar al anterior. O sea, es elegir un interés en particular, por ejemplo, del gobierno o de las comunidades o de otros actores que se puedan ver involucrados, por ejemplo, la comunidad de campesinos en Colombia, y cómo la acción en particular, que es un incentivo, cambia o afecta el comportamiento. ¿Es suficiente para las comunidades indígenas, suficiente reparación, redistribuir masivamente? O, por ejemplo, tiene cierto backlash como el hecho de que
probablemente ya no puedan exigir otro tipo de cosas u otro tipo de reparaciones. Es suficiente en el sentido de realmente debemos priorizar a la comunidad indígena, por ejemplo, frente a la comunidad a la comunidad campesina en Colombia, dado que ellos también han sufrido por el conflicto y probablemente son una fuerza productiva mayor que puede dar más beneficios. En ese sentido, esa comparación de qué tipo de cosas, qué tipo de intereses e incentivos están guiando tanto al gobierno colombiano como a estas comunidades que se pueden ver influenciadas, es importante considerarlas en la construcción. Y por último, esta moción que salió hace poquito en un torneo la semana pasada, que te dice, esta casa cree que la Unión Europea debería flexibilizar sus políticas con respecto al desarrollo tecnológico. Esta es una moción en la cual el incentivo es claro. Básicamente yo quito restricciones, ¿verdad? Con la esperanza, por ejemplo, de acceder a una mayor inversión o de ser más competitivos en el sector tecnológico o de, por ejemplo, tener algún otro tipo de beneficios o de alianzas a nivel comercial. Y entonces el debate es, ¿el incentivo es suficiente? ¿El incentivo es efectivo? ¿Cómo reaccionan los distintos actores a esos incentivos? ¿Cómo reacciona la Unión Europea? ¿Cómo reaccionan los distintos aliados, con los distintos competidores? Estados Unidos, China, ¿qué hacen, no? Entonces, la conclusión de este taller es, al momento de construir en términos de incentivos, ¿verdad? Hay que reconocer cómo los incentivos modifican el comportamiento de los actores para obtener un resultado deseado y básicamente el debate puede ser, o cuál es el mejor incentivo para conseguir ese resultado deseado, o si el incentivo planteado en la moción o el que tú modelas, dependiendo de cuál sea la moción, es suficiente y es efectivo para llegar a un resultado particular que puede ser exclusivo de tu lado de la casa. En ese sentido, al momento de construir cómo esos incentivos afectan, una herramienta que es de más de argumentación avanzada es el tema de los sesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces los debatientes se quedan en los actores son racionales, van a tomar la mejor decisión, y hay que reconocer que muchas veces eso no es así. Muchas veces los sesgos son los que te salvan para desbloquear extensiones o para refutar determinadas premisas, porque cuando tú modificas cómo el actor percibe su realidad, porque puede actuar o puede estar influenciado por determinados sesgos, entonces tú puedes cambiar la premisa o la conclusión de cómo el actor actúa. Ojo, no quiero que cometan un error que suele ser sobreimpactar y pensar que, o sea, si ustedes van a reconocer y van a construir con base en el actor se ve influenciado por determinado sesgo, hay que construir por qué ese sesgo en esta situación en particular se activa e influencia el pensamiento. Porque es igual de erróneo asumir que un actor es completamente racional como es de erróneo asumir que un actor solo se ve influenciado por un único sesgo. Decir que yo solo me veo influenciado por la aversión a la pérdida y por eso siempre actúo de esta manera es igual de erróneo que decir que yo soy totalmente racional y siempre considero todos los riesgos y todas las potenciales ganancias y siempre tomo la mejor decisión. Entonces, si se van a meter a reconocer que hay un sesgo que está influenciando al actor, siempre eso tiene que tener un matiz de por qué este sesgo en esta situación en particular es algo que influencia o es algo que es el tipping point. En el momento, tipping point suele ser tipo el factor decisivo, por si no lo saben. El tipping point en qué decisión va a tomar el actor. Entonces, creo que eso básicamente y todo esto lo que les ayuda y todas las caracterizaciones que les di, lo que les ayuda es a eso, profundizar sus caracterizaciones, profundizar sus razonamientos y básicamente tener herramientas a veces cuando no tienen caso o cuando se quedan sin extensión, son cosas útiles que muchas veces nos pueden ayudar. No sé si tienen alguna pregunta o si están satisfechos con y entendieron todo. Asumiré que no hay preguntas y en ese sentido les deseo mucho éxito en el CIMEC y en cualquier otro torneo en que puedan aprovechar esta herramienta